Buenas tardes, Mónica. Hola, buenas tardes. Muy bien. Te agradecemos en nombre del grupo, del equipo que conformamos, de este trabajo práctico número 2 de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana, esta posibilidad que nos brindás para realizar esta entrevista. No, por favor, es un gusto poder aportar desde mi experiencia escolar, que es lo que en este caso me han solicitado. Bueno, yo soy Mónica Inés Daldobo y realicé la escuela secundaria desde marzo de 1978 a diciembre de 1982 y me parece muy significativo explicar cuál fue el escenario de esa experiencia. La realicé en la Escuela Provincial de Nivel Medio número 16 de la localidad de Riacho Jeé, que es un lugar ubicado en el nordeste de la provincia de Formosa, que tiene unas 8 o 9 colonias aledañas de donde provenía mi familia, y esas familias se dedicaban especialmente, eran familias minifundistas, especialmente productoras de algodón, como es típicamente la producción, era en ese momento la producción de la provincia de Formosa. Bueno, en nombre de Maricel y de Evelyn te agradecemos, y justamente elegimos este tiempo histórico, el de la dictadura militar del 76 al 83, para poder tomar las vivencias que tenés vos como alumna secundaria de esa época. Bueno, lo importante es que estuviste contándonos que lo hiciste en una escuela secundaria provincial, en un ámbito con muchas colonias rurales, y justamente en la región subtropical norte de nuestra provincia. Mónica, en esta época que realizaste los estudios secundarios, ¿qué imágenes han quedado grabadas en tu historia de vida? ¿Qué imágenes, qué sonidos, qué palabras, qué personas, qué te trae a la memoria esa época? Bueno, tantas experiencias, tantas imágenes, pero a ver, mi historia, yo no puedo separar mi historia secundaria de la escuela primaria. Es decir, yo venía con una experiencia previa del 27 de marzo del 76, donde en realidad en una de esas colonias que pertenecen a la localidad de Riacho Jeé, la colonia del Recodo, yo estaba realizando mi escuela primaria cuando en realidad mi hermana, que era la directora de la escuela, de una escuela muy pequeña, que no sobrepasaban los 40 alumnos, era la directora de la escuela y venía de una militancia rural en el Movimiento Rural de Acción Católica. Y bueno, a 3 días del golpe fueron secuestrados ella y el esposo, y bueno, entonces fueron secuestrados, torturados, como fueron tantos otros militantes en todo el país. Y empecé el secundario, digamos, sabiendo en qué gobierno estábamos. Es decir, tenía plena conciencia de que ese gobierno no era el legítimo y que la injusticia estaba sobrevolando toda la sociedad. Sí, yo sentía que no podía legitimar, como a lo mejor lo hacían el resto de los jóvenes, ese gobierno, esa dictadura, que muchos se desayunaron de todo recién en el 83. Entonces, vos me preguntabas qué imágenes tengo yo, y a mí me vienen a la memoria 3 imágenes claritas del secundario. Es decir, son cuestiones que a pesar de todo tocaron las emociones, digamos, ¿no? Es decir, la primera que yo te diría es el día que ganamos el mundial. Y yo estaba contenta, es decir, había todo un mecanismo montado para generar felicidad, entre comillas, en el pueblo. Yo estaba contenta, yo había bailado, funcionábamos en un club, que esa era la otra característica. ¿Sí? En la escuela secundaria funcionaba en un club, y ese día bailábamos y había toda una movida para generar esa burbuja, ¿no? Esa sería una imagen. La otra, el día que
que un profesor nos llamó y nos dijo, seguramente que a los chicos que teníamos un poco más de capacidad para poder escribir, una carta al presidente, porque nosotros funcionábamos en ese club y debíamos contarle al presidente, a Videla en ese momento, cuáles eran las condiciones en las cuales estábamos y solicitar un edificio. Y lo llamativo es que el edificio apareció, o sea, a los pocos meses, y hubo respuesta y apareció, y parecía como que había orden, y en eso fueron muy eficaces, ¿no? Y la tercera es, en el 82 yo estaba haciendo el 5º año, y un día amanecimos y recuperamos Malvinas, y yo me emocioné. Es decir, en mi casa se comentaba muy íntimamente, obviamente, se criticaban las acciones y se desconfiaban de esas acciones. Pero de todas maneras yo quería emocionarme, yo quería sentir que eso era verdadero. Yo viví eso siendo alumna del secundario, y realmente era muy fuerte, era muy movilizante cantar la Marcha a las Malvinas todos los días en vez de cantar Aurora. Entonces, y después la decepción, ¿no? Obviamente, después uno entendió por qué se dieron esas cosas, ¿no? Es cierto, Mónica, que esa evolución de la juventud de los años 70 y del año 73, el movimiento rural de la Acción Católica, la militancia del campesinado, las ligas agrarias, como le tocó vivir a tu hermana, también impregnaron todas estas imágenes y este tiempo de tu vida personal. Y durante esos años de juventud, ¿cuál fue el clima que se vivía en la escuela? ¿Qué se opinaba sobre los jóvenes? Claro. Sobre los jóvenes. ¿Qué se decía sobre la juventud de la época? Claro, había que tener cuidado en ese momento con la famosa palabra subversivo, ¿no? Es decir, había que cuidarse, y precisamente esas luchas que... Esa juventud que se había jugado por ese campesinado y por esas luchas por la tierra fundamentalmente, y por una mejor calidad de vida para el campesino, porque no se quedaron solamente por la lucha por la tierra. En realidad había que tener cuidado con todos aquellos que habían protagonizado las movilizaciones sociales. Entonces, había como una actitud que discriminaba a toda esa gente que había sido apresada, secuestrada, desaparecida. Y bueno, había que tener cuidado con una serie de textos, de libros, de temas que no se tocaban. Es decir, había ¿Por ejemplo? Sí, era como que en ese secundario yo me enteré de la cultura europea, de la literatura europea, de la historia, es decir, la historia antigua. Cuando en realidad yo me pongo a pensar hoy y digo, estábamos en el 76, la historia reciente era la caída del peronismo, el fenómeno más importante de la historia del siglo XX, la historia argentina del siglo XX. Es decir, nosotros la historia reciente argentina en absoluto, es como que no existía. Es decir, la historia tenía que ser bien antigua, con textos clásicos como el de José Cosmel Ibáñez, que es absolutamente historicista, es decir, solamente relata los hechos políticos institucionales y no cuestiona nada. Es decir, no se cuestionaba, no se debatía. Era como que había una quietud, y de ciertos temas no se hablaba, ciertos autores no se abordaban, ciertos libros como si no existieran, ¿no? Se escondían. Se escondían, sí, directamente en ese momento, en esa escuela prácticamente rural, secundaria prácticamente rural, no se tocaban los temas. De pronto algún profesor con cierta militancia promovía algún tipo de debate y largaba alguna idea con la cual seguramente que yo me sentía en sintonía o me identifiqué en ese momento. Sí, me parece que el tema que también me llega de cerca, el tema de la juventud de la Acción Católica, del movimiento rural de la Acción Católica, está muy ligada al tema de las ligas agrarias aquí
en la provincia y en toda la región. ¿Cómo era el discurso o el mensaje que daban los profesores, la directora o el director? ¿Qué mensajes daban en esa época? Y era el disciplinamiento, es decir, el disciplinamiento y el orden, entre comillas. Es decir, no, en ese momento no, ni soñar con las agrupaciones estudiantiles, con ningún tipo de protestas. Era como que debíamos disciplinarnos en pos a la patria. Ese era el mensaje, obviamente entre comillas, en pos a la patria y el nacionalismo, ¿no? Sí, exacerbado. Exacerbado, absolutamente exacerbado y sin ninguna posibilidad a otra opinión. ¿Sí? No había debates. No había debates, no manifestaciones en contra de nada. El disciplinamiento total y la poca capacidad para reflexionar y para comprender. O sea, estaba todo absolutamente planificado en forma, con una ingeniería eficaz, entre comillas, vuelvo a decirlo, controlada, para que precisamente las mentes no reflexionen, no comprendan, no entiendan. Irrumpe en realidad toda una política educativa basada en la represión, el disciplinamiento, la vigilancia. ¿Y qué participación tenían los padres y los alumnos en actividades libres, comunitarias, abiertas? No, absolutamente ninguna. Además, en mi caso fue bastante peculiar, es decir, fue tal el miedo que invadió a mi familia, a mis hermanos, que era cuidado. Entonces tampoco se promovía desde la escuela, a pesar de que yo creo que esa cuestión del debate, del cuestionamiento y de la militancia lo llevan en su ADN, ¿no? Es decir, eso está presente y bueno, de pronto yo recuerdo algunas cosas que decía y digo, sí, evidentemente uno lo lleva, ¿no? En lo personal, ¿cómo te sentías con tu hermana? Que fue, bueno, era muy, yo tenía una actitud de constante necesidad de legitimación del lugar de mi hermana, porque en ese momento, con toda la propaganda antisubversiva, y ella había sido en ese lugar tan pequeño, había estado como marcada. O sea, entonces yo sentía permanentemente la necesidad de legitimar ese lugar, como podía, ¿no? Es decir, bueno, y los padres había muy poca participación, y en ese momento en mi familia particularmente había un clima de mucha tensión y de mucha angustia. De mucha angustia porque por las noches el matrimonio de mi hermana se escondían en el monte, habían sido secuestrados de noche y eso generaba mucha angustia. Es decir, no sé en realidad cómo pudimos sobrevivir a esa cuestión, ¿no? ¿Y qué escuchaste mencionar estas palabras: prohibido, censura? Sí. Vigilancia. Sí, a ver, en realidad, durante ese periodo, esas preguntas, esas palabras no se mencionaban, se ejecutaban. Es decir, estaban insertas, estaban en acción. Yo las escuchaba por esa peculiaridad a la cual estaba explicando. Es decir, las escuchaba en mi familia, pero en realidad en la escuela nadie mencionaba esas palabras, se ejecutaban. Y se ejecutaban y bueno, después me di cuenta, es decir, yo no estudié la Constitución Nacional, estudiábamos ese famoso Estatuto para la Reorganización Nacional, ese que fue un intento de reemplazo, fue el primer golpe de Estado que intentó reemplazar la Constitución. Entonces estudiábamos ese estatuto. Como decía
no tiene tiempo sin objetivos. Claro, no tiene, gravísimo. claro, no tiene tiempo sin objetivo y bueno, menos mal no ganamos la guerra de Malvinas, ¿no? Porque si no, los tiempos se hubiesen prolongado, ¿no? ¿Vos recordás la materia que fue reemplazada, Estudio de la Realidad Social, ERSA, que fue reemplazada varias veces justamente porque uno de los rasgos de estas políticas educativas en el tiempo de la dictadura militar justamente tuvo que ver con la irrupción en el tema curricular y en los contenidos desde el punto de vista ideológico, cuando la materia Estudio de la Realidad cambia por formación moral y cívica. Sí, yo me acuerdo de la materia, es decir, en ese momento no tenía, no tenía conciencia que se había cambiado el nombre. Bueno, era fundamentalmente basada en resaltar la nación, el patriotismo, el nacionalismo, la moral. Eso, la moral, que de pronto a mi casa llegaban las revistas, serían Gente, 7 días, no sé, donde aparecían los militares, y yo escuchaba las críticas y había como cierta contradicción entre lo que yo vivía, vivenciaba cotidianamente y lo que sí es el contenido de ese tipo de materias. Es decir, como una contradicción. Yo sabía que había una ilegitimidad por parte del gobierno, cosa que a lo mejor mis compañeros no lo vivenciaban, no lo vivían y hasta pensaban que mi hermana era una subversiva y que eso estaba mal, ¿no? Porque fue muy fuerte la propaganda. Sí, muy fuerte. Sí. Toda una medida represiva. ¿En la escuela se enteraron ustedes, Mónica, sobre un conocimiento sobre la noche de los lápices? No, y eso fue muy significativo, porque en realidad cuando a nosotros nos pasa esto a pocos días del golpe, nadie sabía lo que pasaba. Eso fue en septiembre del 76. Claro, sí, pero claro, nadie sabía, pero yo te decía, a 3 días del golpe, en ese momento nosotros mirábamos los canales del Paraguay con unas baterías, porque no había electrificación rural en la zona. Mi hermana se había quedado mirando una serie que hasta ahora me acuerdo cómo se llamaba La Caldera del Diablo, y pasaban por el canal del Paraguay. Y ella estaba en el primer sueño, irrumpen y bueno, se lo llevan, bueno, con una historia muy, muy fuerte. Entonces, cuando a nosotros nos pasó eso, que no estaban, se los buscaban, bueno, nosotros no sabíamos de los demás casos, bueno, sabíamos de los otros dirigentes de las ligas católicas, pero de las ligas campesinas, pero en realidad del resto del país, ¿qué nos íbamos a enterar? No había internet, la televisión era la paraguaya, en el 78 bueno, se inaugura Canal 11, pero estaba absolutamente, la realidad estaba absolutamente camuflada. Y en el 83, cuando se empieza a hablar, y lo más fuerte fue después el informe de la CONADEP, ¿no? Cuando después se empezó a hablar y nos habíamos dado cuenta que en todo el país había sido esa la realidad, hasta los mecanismos habían sido los mismos, o sea, allá en el medio del monte, a 3 días habían actuado de la misma manera. Entonces, no, ¿qué nos íbamos a enterar del tema de los chicos estudiantes? No, en absoluto, no. ¿Y libros? ¿Había libros que estaban habilitados y algunos otros que no? ¿Había libros prohibidos en esa época? Sí, en realidad yo me enteraba de esto porque yo tenía otra hermana que es profesora de filosofía que había quemado los libros, pero en realidad en la escuela los que circulaban, te decía, el Astolfi de historia, el Ibáñez, algunos los libros de geografía o de biología que circulaban, pero en ese momento nadie te decía esto sí, esto no, se ejecutaba simplemente. Son los que se ponían en funcionamiento. En funcionamiento, sí. Lo mismo con formación moral y cívica. Y claro, y que eran acordes al sistema, sí. Acordes totalmente a los objetivos y a que en realidad, te decía, este es el golpe que los demás fueron... del 55 en adelante fueron antiperonistas, pero este fue antipartidista. Ese es el otro tinte que tuvo
el golpe, el último golpe, ¿no? Es decir, ellos no quisieron cooptar a militantes ni radicales ni peronistas. La cuestión era despolitizar la sociedad, ¿no? Despolitizar. Sí, me parece muy importante todo lo que nos contaste, nos relataste de esa época, cómo la juventud, esa ebullición de juventud, los movimientos rurales, campesinado, de las ligas agrarias, donde la juventud fue realmente protagonista, vivenció sus ideales, sus luchas aquí en la provincia. Me parece también que tuvieron bastante que ver con tus elecciones posteriores, y nos gustaría que hicieras un cierre reflexionando sobre tu actualidad, mirando hacia atrás, pero reflexionando lo que hoy es Mónica Galdós. Sí, creo que... una licenciada en Historia. Sí, en realidad creo que... Tienes una maestría. Sí, creo que esa cuestión direccionó mis inquietudes profesionales, es decir, me dediqué a la historia para comenzar, porque creo que era la única disciplina que en algún momento me brindó algún tipo de respuesta a esa situación. Y bueno, después, cuando iba a hacer la tesis de licenciatura, ya tenía como asignatura pendiente el tema de las ligas, de trabajar el tema de las ligas. Y en esto también es importante ver las posturas que adoptan algunos investigadores. El profesor de metodología de la investigación me dice en ese momento: es muy reciente y vos sos de la zona y vas a trabajar con historia oral. Nosotros pensábamos yo pensaba que iba a trabajar solamente con historia oral, porque toda la documentación de toda esa efervescencia militante, mi hermana la había enterrado y después no se acordaba dónde, porque obviamente lo hizo en un contexto de miedo. La otra gente lo había quemado. Yo estaba con el prejuicio de que no había documentación. No pude abordar la problemática porque algunos teóricos desaconsejaban en ese momento que hice la licenciatura trabajar la historia tan reciente, y más aún si uno estuvo involucrado, ¿no? Hay otras posturas que dicen que sí. Bueno, después cuando hice la maestría abordé la problemática, y lo abordé desde las teorías del desarrollo territorial, porque en realidad me di cuenta que las ligas iban mucho más allá que los reclamos y que la protesta. Había todo un proyecto de desarrollo territorial desde el campesinado para el campesinado. Cultural. Y bueno, en la maestría nos requerían que lo conectemos con la actualidad. En ese momento yo lo conecté con las políticas para el pequeño productor que se habían encarado del gobierno provincial. Y bueno, y ahora estoy continué profundizando sobre aquel lema que fue, aunque sea para nuestros hijos, el tema de ese reclamo por la tierra, de las ligas, aunque sea para nuestros hijos, el campesinado, la iglesia y el Estado provincial en los 70, el caso de la OLICAF, y porque me parece que en realidad es una asignatura pendiente para la sociedad, es decir, investigar, sistematizar tanto los testimonios orales como después, bueno, encontré muchísimos testimonios escritos, documentos memoriales, las leyes, los folletos, los periódicos que el campesinado publicaba. Hay uno que se llamaba El Ocaraguá, que es el de afuera, pero el de afuera del sistema, es decir, la lucha de aquel que era el marginal, ¿no? Bueno, me pareció que tenía que sistematizar, tenía que escribir, y tenía que escribir rescatando testimonios, confrontando con la fotografía que también quedó, y con esos testimonios escritos. Creo que direccionó mi vida, y bueno, me parece que es importante escribir sobre esa etapa de la historia provincial, porque está pendiente, y tiene que ver con una movilización rural que fue distinta a la del resto del país, porque cuando pensamos en los 70 pensamos que las movilizaciones fueron urbanas y que los grandes estallidos se dieron en grandes ciudades, y en Formosa, por una peculiar historia política y ciudadana, se dio en las zonas rurales.
Eso es lo que tenemos que explicar porque esta es nuestra historia provincial. Eso me interesa y me parece que es una manera de aportar visibilidad a un espacio interfronterizo que está alejado de los centros de control y decisión y producción historiográfica. Parece que ese es un aporte para Formosa que humildemente desde este lugar estoy tratando de hacerlo. Esa fractura que, entre comillas, produjo la dictadura que irrumpió en tu adolescencia, en tu juventud, con una familia que tenía militancia en los movimientos del campesinado y en la Liga Agraria, también hizo, así como fue tan fuerte, también impregnó fuerte para tus posteriores decisiones profesionales. Sí, seguramente. Y por eso nos parece muy rico este diálogo, que te agradecemos muchísimo. Te agradezco en lo personal, ya tenemos experiencias entre nosotras, pero también te agradezco en nombre del grupo este aporte que estás haciendo para este práctico. Muchísimas gracias. No, por favor, Ana, un gusto y un saludo para toda la gente que no conozco, pero si les puede servir. Bueno, muchísimas gracias. Bien.